Cuando constantemente yo estoy viviendo situaciones de miedo real o imaginaria, ahí es cuando empiezo a tener el control no solamente de la toma de decisiones, de avanzar en el desarrollo, de impedirme continuar en este proceso de la vida. A veces creemos que tenemos cosas bajo control, pero cuando lo vemos desde la perspectiva de la vida, desde la perspectiva bíblica, el único que tiene el control de las cosas es Dios. Y Dios es el que te dice, mira, sos como un gusano. Si necesito a alguien que me defienda, es ahí donde Dios dice, yo estoy, no temas, ¿no? ¿Te pasó alguna vez que el miedo te frenó justo cuando más querías avanzar? Querías dar ese paso, tener esa conversación, tomar una decisión, pero había algo que te paralizaba. Y no importaba cuánto lo pensabas o intentabas, la duda, la ansiedad y esa sensación de no poder seguían ahí. En este episodio vamos a hablar de ese miedo que te encierra por dentro y de cómo recuperar la confianza para volver a avanzar. Bienvenidos a Felizmente. Soy Santiago Paván y en este espacio hablamos de salud mental desde una mirada cristiana y práctica para que puedas vivir mejor. Hoy quiero contarte algo que vivió uno de los tenores más conocidos del mundo, Andrea Bocelli. A pesar de llenar teatros y emocionar a muchísima gente con su voz, Bocelli confesó que durante años sentía un miedo paralizante cada vez que subía al escenario. Pero no era un simple nerviosismo, era una ansiedad profunda. Literalmente no podía disfrutar lo que amaba hacer. Él decía que solo podía volver a respirar en paz cuando terminaba el concierto. Y lo más duro es que esa ansiedad venía de la mano con una voz interna que le repetía que no era lo suficientemente bueno, que su técnica vocal no estaba a la altura, que podía fallar. Ahora, ¿sabés qué fue lo que lo ayudó a salir adelante? Fue encontrarse con alguien que le mostrara el camino, Pavarotti. Ver su confianza, su técnica y su actitud lo inspiró a dejar huir el miedo y empezar a prepararse con intención y con esfuerzo. Porque a veces la única manera de vencer el miedo no es evitarlo, sino aprender a caminar con él. Esta historia me lleva a preguntarme, ¿cuántas veces dejamos de hacer lo que amamos por miedo a fallar? Y si no es falta de capacidad, sino esa voz interna que nos dice no vas a poder, ¿cuántas oportunidades se nos escapan por culpa del miedo? Para responder estas preguntas, hoy nos acompaña la psicóloga Verónica Vega. ¿Cómo andás, Vero? Bienvenida. Muy bien, Qué bueno. gracias. Gracias por acompañarnos nuevamente. Tuvimos un podcast ya hace algún tiempo hablando de las emociones y hoy vamos a seguir en esa línea porque la idea es hablar acerca de una emoción en concreto que es el miedo. Mucho para hablar acerca del miedo, pero tengo una pregunta para romper el hielo y a ver, Vero, qué tenés para decirnos. Porque hay algunas frases de nuestra audiencia, como por ejemplo, mi mayor miedo es perder a mis hijos, siento que siempre voy a estar sola, me preocupa no poder mantener mi familia. Bueno, la lista es larguísima de frases, pero en definitiva lo que describen estas frases son personas que sienten que el miedo todo el tiempo las está dominando. Entonces la pregunta, Vero, es ¿por qué el miedo tiene tanta influencia en nuestra vida y en nuestras emociones en general también? Bueno, el miedo es una emoción básica, primordial de la existencia, justamente porque aparece ante señal de peligro y amenaza. O sea, la biología de alguna manera está inscripta de defenderse para sobrevivir. Entonces, el miedo, de alguna manera, es la respuesta a un estímulo, ya sea real o imaginario, que me dice que hay un peligro o hay una amenaza. Entonces, la respuesta del miedo es reaccionar para defenderse. No solamente tiene una reacción neurofisiológica en donde se prepara para poder hacer frente a ese peligro y amenaza. Ok. Yo preguntaba allí por qué el miedo tiene tanta influencia. Evidentemente, como decías, al ser una emoción básica, es una emoción que está presente, no sé, pienso en más de un momento del día, durante la semana, y me gustó, y cabe aclarar que puede ser, decías, una amenaza real o imaginaria.
Tal ¿no? cual. Creo que ahí viene el gran desafío también. Sí, porque justamente el miedo es funcional para defenderte del peligro. Si es real, por supuesto que uno va a percibir, interpretar el peligro y se va a preparar. Y el cuerpo, digo neurofisiológico, porque ya cuando recibe la señal de peligro y amenaza, el cuerpo, o sea, en realidad la señal llega a nuestro cerebro, la amígdala es donde se procesa el miedo y envía todas las señales para que el cuerpo se prepare, para que todo el organismo se prepare y reaccione frente a ese peligro. Entonces puede ser huir, atacar, o muchas veces uno se paraliza también para dar tiempo para poder procesar la acción a realizar. Ahora, cuando no hay una acción específica y no tengo ese peligro real, toda esa liberación de adrenalina, de cortisol, toda esa preparación que tiene que ver con la aceleración cardíaca, la aceleración respiratoria, justamente todo esto de la sudoración en las manos, todo lo que aparece en el cuerpo queda ahí, ¿no? Y todo ese nivel de cortisol también. Entonces, justamente ahí es cuando pueden aparecer estos trastornos de ansiedad que muchas veces uno los conoce, ¿no? Esta sensación de inquietud porque está como ahí anticipándose a la acción, pero como no hay acción a realizar, queda todo en el cuerpo. Ahí es cuando se inhiben otras zonas del cerebro y nos impide actuar. Ok, justo te iba a preguntar en qué momento el miedo, porque por lo que decías en la primera pregunta, sabemos que es una emoción básica, que es necesaria y que puede ser provocada por una amenaza real o imaginaria. Ahora, ¿en qué momento, algo ya mencionaste, pero la emoción, específicamente el miedo, deja de ser útil y se transforma en un obstáculo que nos impide avanzar? Digo que ya lo mencionabas algo porque tiene que ver con esas amenazas infundadas, me imagino, ¿no? Claro. No, el miedo es funcional, por supuesto, y está justamente para eso, para preservar la vida, ¿no? El tema es que justamente cuando el miedo es imaginario, también uno a lo mejor puede encontrarse con un peligro o amenaza hacia la integridad, la dignidad, están asociados a otros sentimientos, y ahí es cuando se empieza a generar justamente esta intensidad emocional o este miedo excesivo, ¿no? El miedo desmedido empieza a ser un obstáculo para el desarrollo. O sea, mientras es funcional y uno actúa, bueno, una vez que actúa, baja los niveles de adrenalina, el cortisol, el sistema vuelve a la calma, pero el tema es que cuando constantemente yo estoy viviendo situaciones de miedo real o imaginarias, ahí es cuando empieza a tener el control no solamente de la toma de decisiones, de avanzar en el desarrollo, de impedirme continuar en este proceso de la vida. Me acuerdo en el otro podcast donde nos acompañaste, que hablabas de esto del secuestro amigdalar, y me imagino que tiene que ver con eso, ¿no? Decir, bueno, a veces estoy tan al borde de la emoción del miedo que no me deja ver la solución o la salida. Entonces, claro, en vez de avanzar tomando la decisión correcta, me termino o bloqueando o tomando una decisión equivocada, que a veces puede lastimarme o lastimar a las personas que me rodean. Es increíble cómo algo tan necesario como el miedo lo podemos transformar en algo que nos impide avanzar y en definitiva destruye lo que podría ser nuestra mejor versión, ¿no? Como personas. Claro, nosotros en realidad tenemos el potencial hacia el desarrollo, ¿no? Tendemos al desarrollo, el ser tiende al desarrollo. Ahora, la biología, de alguna manera, siempre está buscando adaptarse para la supervivencia. Lo único que le interesa es sobrevivir. Entonces, por eso el miedo a lo mejor es una de las emociones que tiene varios disfraces, ¿no? Porque muchas veces el miedo me protege de un peligro y amenaza, pero también se pone superhéroe ahí, digamos. Tal cual. Y otras veces disfraza otras emociones, otros sentimientos que tienen que ver también con las propias historias, las propias experiencias, y aparece para detener el desarrollo. Entonces muchas veces te impide logros, te impide avanzar hacia un deseo o hacia un propósito de la vida. Entonces ahí empieza a obstaculizar. O sea, quiero,
pero tengo miedo y no puedo llegar, no puedo. Entonces ahí es cuando el miedo empieza a ser un obstáculo, porque es una de las emociones que más obstaculiza, ¿no? Entonces ahí uno empieza a preguntar, bueno, ¿no quiere lograrlo o tiene miedo a lograrlo y el resultado del logro es lo que me genera miedo? Muchas veces uno se encuentra, ¿no?, con estas cuestiones que tienen más que ver en el orden psicológico en relación al miedo al rechazo, a la crítica, a la mirada del otro, al abandono. Y entonces muchas veces uno quiere protegerse de eso, ya sea porque lo vivió, porque se lo imagina que puede ser terrible, pero también tiene miedo a perder. Entonces, si yo logro algo, puedo perder la aceptación, puedo perder la pertenencia, puedo perder la mirada de, ¿no? Entonces se juega este miedo que inició siendo casi nada más para protegerse de la vida, en el orden biológico termina simbolizando a nivel emocional, psicológico, inclusive espiritual. Entonces afecta, porque todo lo que obstaculiza el desarrollo, en realidad el miedo te va como esclavizando, te va tomando, te va encarcelando y te deja te deja en un encierro. Es esa sensación, la gente dice, ¿no?, la sensación de oscuridad, de encierro, de no poder, de no avanzar justamente a lo que la vida propone, a nuevas oportunidades, nuevas posibilidades, o alcanzar un propósito, un desarrollo, la plenitud. Wow. Entonces empieza a ser un gran obstáculo que esconde un montón de otros factores y otros sentimientos, que muchas veces en el miedo también se esconde la culpa, ¿no? A veces que las personas dicen que tienen miedo, pero a lo mejor no tienen miedo, no es el miedo a defenderse de un peligro, sino que esconde, a lo mejor tiene miedo a un sentimiento. Tiene miedo a la angustia, tiene miedo al sentimiento de la culpa, tiene miedo a revivir alguna situación que en algún momento fue traumática o generó mucha angustia. Creo que la emoción por lo menos desde mi perspectiva, y cuando salimos con las giras de Una luz en el camino, yo suelo hablar acerca del miedo en el primer tema y me llama la atención porque la mayoría de las personas reconoce o dice no tener miedo. Y es solo de escarbar un poquitito para llegar a conclusiones, como vos nos decías, a veces está disfrazado. Y es cuestión de empezar a hacer un autoexamen, ver por qué no me animo a esto, por qué no avanzo acá, por qué no hablo con tal o cual persona. Y ahí es donde empieza a surgir el tema de bueno, tal vez sea miedo lo que estoy sintiendo y Sí, muchas veces la manera de manifestar el miedo es con el enojo. Ah, bien. ¿No? Cuando una persona se siente... El miedo tiene tiene que ver más que nada con ese sentimiento de vulnerabilidad, de indefensión, de desamparo, ¿no?, que es propio de la condición humana. O sea, cuando el ser humano se encuentra se ve en esa condición de vulnerabilidad, se va a proteger, va a buscar la manera de protegerse, ¿no? Y fue encontrando diferentes mecanismos y herramientas para defenderse de esa angustia que genera justamente la indefensión. Ahora, ¿cómo se salió de la indefensión? Y bueno, se salió justamente creando otros mecanismos que de alguna manera como terminamos creyendo que nos protegen, que nos cuidan, que tenemos seguridad, que tenemos confianza, y vamos negando de alguna manera nuestra indefensión original. ¿No? Si bien tenemos habilidades y recursos para afrontar, pero la realidad es que parte de la condición humana es un estado de indefensión. Somos una de las únicas especies que necesitamos de un otro todo el tiempo para el desarrollo, tal cual. Entonces, cuando nos volvemos a encontrar en una sensación de indefensión o en una sensación que nos vuelve a recordar ese desamparo primordial, y aparece el miedo. Ahora, negamos el miedo porque justamente aceptar que tenemos miedo es aceptar que somos vulnerables, ¿no? Y es algo que por lo general tiene que ver con la educación, tiene que ver con el desarrollo o tiene que ver con volver a sentir alguna experiencia que a lo mejor en ese estado de indefensión fue angustiante, ¿no? Es volver. Por eso mencionabas que a veces lo expresamos con enojo, pues si no te quiero mostrar esta faceta, ¿no?, de mí. Y a veces es la manera en que reaccionamos. Pero
Justamente tal cual lo mencionabas, nosotros tenemos otras frases que siempre sumamos de la audiencia, como siempre fui ansioso, o sea, como patrones o frases diciendo, bueno, esta es mi forma de ser, así soy yo, siempre fui ansioso, yo soy de los que siempre piensa lo peor, o sé que tarde o temprano me va a pasar algo malo. ¿Es posible desprendernos de estos patrones que están asociados al miedo para empezar a vivir una vida un poco más tranquila, con un futuro más esperanzador? Sí, es que es fundamental. En algún momento cuando uno registra la emoción, ¿no? que uno tiene miedo, a mí me gusta trabajar con los pacientes muchas veces que hagan listados de miedos, ¿no? Entonces que primero escriban todos los miedos que hay. Tenés más hojas, Vero, Sí, porque... sí, no, pero bueno, en realidad se encuentran con que empiezan a escribir un montón, pero después les digo, bueno, clasifiquen Claro, o vas clasifica haciendo un los embudo. 10 primordiales, ya sean miedos reales o miedos de esos supuestos, ¿no? Esas posibles escenas imaginarias que uno no quisiera vivir, que todos las imaginamos por momento. Porque el miedo te da mucha información. El miedo de cada uno da información con respecto también al propio deseo, al propio proyecto de vida, al propósito, porque uno no le tiene miedo a cualquier cosa. Entonces, esos miedos también te dan información en relación a la protección de situaciones pasadas. Pero bueno, justamente es importante registrarlo para poder trabajar, para poder avanzar, para poder, ¿no? Porque justamente al estar disfrazado, ni el paciente a veces sabe, ¿no? Que realmente le tenía miedo a algo, ¿no? Por eso a veces parece el ataque de pánico. Cuando uno ve el ataque de pánico, justamente la angustia es que uno no sabe a qué. O sea, de repente Claro, no viene una necesariamente crisis. se tiene que tener una causa, digamos. Claro, porque cuando el miedo está direccionado en un objeto, ya está, uno sabe que le tiene miedo a eso, ya está, ¿no? Alivia nombrarlo. Pero el tema es que cuando no podemos nombrar a qué, cuando tenemos esa sensación caótica y difusa que queda en el cuerpo y no sabemos a qué, ¿no? Las personas que tienen un ataque de pánico justamente es angustiante porque supuestamente estaba todo bien y abruptamente o súbitamente apareció la angustia. Y entonces aparece la sensación de muerte, que tiene que ver justamente con toda esta reacción neurofisiológica, que hace que se active la amígdala, ¿no? Que justamente es el lugar donde se procesa el miedo, y que envía todas las señales al cuerpo. Entonces ahí es donde aparece, ¿no? La liberación de las sustancias necesarias para poder defenderse, toda esta sensación que aumenta la presión cardíaca, si la presión cardíaca, que aumenta, no, la presión no, la frecuencia cardíaca, sí. Se eleva, la presión arterial, la sudoración en las manos, ¿no? Todo esto que uno conoce, pero no sabe por qué. Entonces lo primero que uno piensa es, bueno, me está agarrando un ataque cardíaco, hay algo que está pasando, hasta que el médico te dice, bueno, no, está todo bien. La persona después tiene miedo al miedo, tiene miedo a volver a vivir esa situación que justamente es desagradable porque la adrenalina en el cuerpo, es la sensación de vértigo, la adrenalina en el cuerpo. Ahora, para poder bajar esto, o sea, también hay activaciones necesarias, el hecho de nombrar, que lo habíamos dicho la vez anterior, de poder nombrar la emoción, de poder pensarla, ¿no? Cuando uno también piensa que el miedo está en una estructura tan chiquitita, ¿no? La amígdala es una estructura muy pequeña dentro del cerebro y que la estructura cerebral más grande es la que tiene más recursos para afrontar el miedo. Entonces uno por lo general se detiene en ese punto chiquitito, que tenemos la tendencia a eso, el sesgo negativo. Justamente vos decías, ¿por qué la gente tiende a pensar siempre en lo peor? Porque también es una manera de adelantarse y prepararse para el riesgo. Entonces, si ellos, ¿no? Según yo puedo decir, bueno, si yo pienso el peor escenario, ya me imagino hasta cómo puedo actuar. Entonces me adelanto, pero si constantemente me estoy imaginando escenarios catastróficos y en mi cuerpo van a estar pasando un montón de cosas, porque como el cerebro no diferencia lo real de lo imaginario, en mi cerebro todo el tiempo estoy
liberando liberando cortisol, liberando O lo destruyó. adrenalina, no tiene la acción para actuar específica, se queda todo en el cuerpo y ese impacto va directamente al cuerpo. El exceso de cortisol, justamente por eso a veces los médicos cuando miden el cortisol en el estrés, esta sensación, ¿no? Y te dicen, lo primero que te dicen, bueno, salí a caminar para bajar la tensión. Porque si te queda en el cuerpo, empieza a afectar, ahí te puede impactar en algún órgano, termina siendo tóxico, ¿no? Porque intoxica, igual que la adrenalina. Entonces, bueno, hay mecanismo para justamente bajar la activación de la amígdala y empezar como a activar otras zonas del cerebro que hacen que justamente puedan como afrontar el miedo. Tiene que ver con la regulación o la gestión que hemos hablado también. Me era inevitable, Vero, pensar en un texto por excelencia cuando hablamos acerca del miedo relacionado a la Biblia, que está en Isaías. Seguramente lo habrás leído más de una vez, pero me llamó la atención que en relación a lo que decías, no me acuerdo qué palabra usaste, no era vulnerabilidad, era... Indefensión. Es indefensión. Porque muchas veces nos quedamos con el texto que es maravilloso, de paso anótenlo ahí si están en la casa, es un texto que lo usamos en relación al miedo, pero aplica para todo aspecto de la vida, que es Isaías 41:10, que dice, no temas, o sea, no tengas miedo, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es un texto hermoso, encerrado en el capítulo 41 de Isaías, y el mismo capítulo vuelve a mencionar la expresión no temas, pero hay una partecita en el versículo 14 que dice, no temas, gusano de Jacob. usa esta expresión. O vosotros, los pocos de Israel, y ahí sigue el texto. Es como que Dios pone en el lugar que tiene el ser humano, diciendo, miren, lo hablábamos fuera de cámara de paso, a veces creemos que tenemos cosas bajo control, pero cuando lo vemos desde la perspectiva de la vida, desde la perspectiva bíblica, el único que tiene el control de las cosas es Dios. Y Dios es el que te dice, mira, sos como un gusano, en el sentido de que no hay nada que puedas controlar. Por eso, una vez más, vuelve a decir en el texto, no temas porque yo estoy contigo. O sea, pienso que en definitiva la manera para encontrar seguridad, encontrar estabilidad, vuelvo a mencionarte la palabra que mencionabas hace un ratito que no me acuerdo. Indefensión. Indefensión. Si necesito alguien que me defienda, es ahí donde Dios dice, yo estoy, no temas, ¿no? Ibas a decir algo. Sí, no, que justamente nosotros los seres humanos tenemos como esta tendencia constantemente a creer que nacemos en la indefensión desde la dependencia absoluta a la independencia, ¿no? Que entonces que nos podemos volver autosuficientes. Y en realidad el recorrido es de la dependencia absoluta a la interdependencia, que constantemente necesitamos de otros, ¿no? Por eso el valor también de los vínculos, del apoyo, ¿no? En relación a los vínculos, porque constantemente el desarrollo se da con otros, pero seguimos dependiendo de nuestra fuente primordial. Hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo. No hay otra. Y justamente me parece que la mayor conciencia de la existencia es cuando podemos tomar conciencia de quiénes somos, ¿no? Pero esto que somos también depende de con quién estamos, ¿no? Yo justo te decía antes de cámara que a mí me llama la atención que siempre los versículos, ¿no? Dice, no temas, ¿no? Aclara que no temas, yo estoy contigo, ¿no? Por ejemplo, Moisés cuando Dios le pide que vaya al faraón y le diga que era el momento de liberar al pueblo de Israel, ¿no? Y Moisés se siente inseguro, siente miedo, ¿no? Y le dice, ¿quién soy yo? Y si me pregunta quién soy, ¿quién les digo? Entonces uno ahí parece que, bueno, podría haber sacado el currículum y decir, no, decile que vos fuiste príncipe de Egipto, que vos te formaste dentro del palacio, decirle que, no, yo voy con vos, le dijo, yo voy contigo. Increíble. No, alcanzó. Entonces, tu tranquilidad y tu confianza es con quién estás, no quién sos. Más allá de que, bueno, está bueno saber que somos criaturas, pero está bueno saberlo, en realidad. Que de paso, Vero, cuando entiendo con quién estoy, tengo la seguridad de quién soy.
en Tal definitiva. cual, exacto. Porque si yo digo, bueno, Dios está conmigo, es porque soy alguien especial para Dios. Tal Soy cual. su hijo, soy su creación. Tal cual. No, es increíble cuando uno abre esa cajita que nos presenta la Biblia. Vos dijiste algo fuera de cámara que lo voy a repetir en relación a lo que estamos hablando, porque ponías el ejemplo de Moisés, pero incluso acá en este no temas, Dios no le dice no temas porque todo se va a terminar o esto va a pasar. Tampoco le da al pueblo razones, como una lista de razones. No. La única razón que basta es que yo voy a estar contigo. Uh-huh. Eso vence cualquier miedo. Tal cual. Es ahí donde recordar yo la presencia constantemente, ¿no? del Espíritu de Dios con uno. No, en esta defensa que los seres humanos hacemos, entramos como en un autoengaño. Y creo que la manera de defendernos es terminar creyendo de alguna manera que nosotros podemos, que nosotros controlamos, Claro. que nosotros sabemos. Que si bien el ser humano fue diseñado y dotado de un montón de habilidades para desarrollarse y un montón de facultades que son necesarias, justamente las que nos permiten funcionar, pero funcionan porque hay alguien más que está haciendo que funcionen. ¿No? Esto que yo te decía también detrás de cámara, que hace poco leí, que dice que nosotros salimos a regar el parque mientras llueve y encima nos creemos que somos nosotros los que estamos regando, ¿no? Como que llegamos a ese punto de que es nuestra acción la que permite que, ¿no? Cuando y perdemos de vista de dónde viene ¿no? la providencia, ¿no? De dónde recibimos o de dónde llega el agua. Pero creo que el pensar así cambia todo la perspectiva del miedo, porque esto lo digo yo y sé que vas a coincidir, digamos, sin dejar de utilizar las herramientas paliativas para el momento. Tal cual. La idea es siempre trabajar de base. Y qué importante es decir, mira, para no tener temor, tengo esta lista de ejercicios, tengo esto para aconsejarte. Pero cuando uno va a la Biblia, el no tener temor tiene que ver con quién me está acompañando, tal cual lo describías vos. El decir, soy consciente de quien rega verdaderamente es Dios, o quien está sosteniendo el mundo, quien hace latir mi corazón, quien cuida de mi familia, quien me da trabajo. El reconocer eso también tiene que ver con el soltar, el decir, bueno, no reconozco que no hay nada bajo mi control, pero si creo tener algo bajo control, sí, Señor, te lo entrego a vos, ¿no? Es que ya en el reconocer uno está reconociendo quién es uno y quién es Dios. Claro. ¿No? O sea, ya el hecho de reconocer, ir hacia alguien, es reconocer dónde, ¿no? ese lugar. O sea, quién soy criatura, pero necesito. Soy gusano, ¿no? Exacto. Pero necesito, ¿no? de recibir lo que Él me da. ¿No? Porque Él hace, o sea, el aliento de vida lo recibo porque ahí alguien me lo envía, ¿no? hace posible. Y esto que decías en cuanto a los instrumentos, ¿no? Esto sí es fundamental porque no alcanza cuando digo, bueno, confío en Dios y yo no tengo que hacer nada y ya está. Claro. O sea, lo primordial sé que viene, lo recibo todos los días. Ahora, cuando yo recibo un regalo, ¿no? porque la vida es un regalo, después cada uno hace algo con su regalo. Claro. ¿No? Entonces, cada uno, bueno, recibo el regalo, digo gracias y lo puedo dejar acá, gracias, lo devuelvo. A veces no digo ni gracias. ¿no? La gratitud justamente es como la actitud de poner el foco en lo que hay o en lo que recibo y no en lo que falta. ¿No? Entonces, cuando yo recibo el regalo, reconozco que es un regalo, ahora mi responsabilidad es qué hago con este regalo. Y a veces los regalos vienen con fecha de vencimiento, a veces los cambiamos, a veces los dejamos ahí y no hacemos nada. Entonces, ¿qué valor le doy al regalo? Cuando yo le doy un valor al regalo, también veo la funcionalidad. Bueno, ¿cuáles son esas funciones? Y ahí me encuentro que tengo un cerebro para desarrollar, tengo diferentes áreas y me acercó recursos también. Me es inevitable, Vero, pensar en la paternidad, en este concepto del regalo, de la vida.
Es como que tengo un montón de miedos alrededor de mi hija Cata. Y el decir, bueno, confío en Dios, pero también está mi parte, cómo voy a llevarla, cómo voy a guiarla. Y eso aplica a mi vida también, ¿no? No Sí, sé, y creo te que lleva a la dependencia, porque vos totalmente, decís, bueno, sí, sí. Cata, antes que hija tuya, es hija de Dios. Sí, sí, Entonces, sí. Él va a saber qué hacer y también te va a dar lo que vos necesites como papá para acompañar a Cata. Entonces Excelente. te lleva una dependencia constantemente. Y creo que cuando uno va a los textos bíblicos, lo que ve es eso, que Dios constantemente quiere que aprendamos a tener una dependencia de Él. Ese es el mayor desafío, ¿no? Constantemente, ¿no? Cuando a veces uno se va corriendo de esos lugares, tenemos que volver a recordar, ¿no? Pensando en el pueblo de Israel en Egipto, ¿no? O sea, todo el tiempo le acercaba recursos para que recuerden quién estaba al frente. Una nube, no le ponía una persona, y no, y el pueblo medio como, es lo mismo que hacemos nosotros, ¿no? A veces. Pero bueno, constantemente lo que quería era recordar quién estaba guiando, quién estaba al control. Eso no significaba que ellos no tenían que salir a buscar el maná, que tenían que hacer. Claro. Vero, mencionabas en un momento de la primera parte un poco acerca de la ansiedad relacionada al miedo, ¿no? Que es estos miedos imaginarios o miedo al futuro. Y es increíble, también lo mencionabas, esto de entender que nuestro cerebro no distingue entre lo real y lo imaginario. Vos lo mencionabas. ¿Por qué nuestro cerebro es tan complicado en ese sentido de que todo el tiempo está tratando de anticipar y encima tiene ese sesgo negativo de anticipar lo peor? ¿Y cómo podemos hacer para cambiar ese patrón también? Sí, el cerebro es como la estructura biológica, uno lo podría decir, la estructura biológica donde ocurren muchas funciones. Ahora, como una estructura biológica, fue adaptándose justamente para la protección de la vida. Entonces, nosotros no somos solo biología, o sea, no estamos limitados solo a la biología, somos Claro. seres biológicos, mentales, espirituales, sociales. Entonces, de alguna manera nosotros fuimos creados para el desarrollo, para avanzar, pero la biología también se fue adaptando para satisfacer las necesidades básicas y ya está. O sea, si fuera por la biología, ya está. Entonces, va a impedir de alguna manera que vos te arriesgues, todo lo que puede implicar un riesgo de salir de tu zona, ¿no?, de confort, y te va a decir, bueno, no avances porque puede haber este riesgo. A esto si le sumamos que nosotros también podemos pensar constantemente, ¿no?, y darle esa información, le damos la información al cerebro, porque el cerebro lo que distingue son informaciones claras. Esto es como una computadora, vos cargas la información y la computadora va a hacer con lo que vos hayas cargado. Ahora, si nosotros constantemente le estamos dando señales de que algo va a suceder, le estoy diciendo, bueno, salgo de acá y está la posibilidad de que me roben en la esquina. Y a lo mejor, si yo le estoy dando la señal que me van a robar, el cerebro va a estar liberando cortisol, va a ser lo mismo que si fuera real. Entonces, constantemente está en un estado de alerta. A nivel en el cerebro lo que sucede es que cuando se activa la amígdala, entra en un estado de alerta. Es como que si enciende la alarma. Es una perilla que se activa. Tal cual. Y cuando se enciende la alarma, todo el organismo se prepara para esa situación. Pero capaz que no está la situación. Entonces, todo ese sistema de alarma, uno se acostumbra a estar en un estado de hipervigilancia constante o estar en un estado de alerta constante, que no solamente no te deja descansar, sino que te da un trabajo, una sobrecarga al sistema que uno, ¿no?, termina estresado por todo lo que piensa. Y ahí es donde se inunda y arrasa con todo, y arrasa también con toda nuestra corteza prefrontal fundamental para la toma de decisiones, para la resolución de problemas, para planificar, para ver más allá. Que justamente es lo que necesitamos cambiar el foco, porque nos impide ver más allá.
Nos quedamos tan capturados justamente por la amígdala en lo biológico, como si fuera todo lo que vemos es. Y nos impide tener una visión, ¿no?, mucho más amplia. Pues es que justo escuchando a Marian Rojas Estape, o Estape, no sé siempre cómo se pronuncia, que ella habla mucho acerca del cortisol y mencionaba esto de llega a volverse ese estado tan prolongado en el tiempo muchas veces por esos pensamientos de qué va a pasar en el futuro, que termino intoxicándome, intoxico mi cerebro, bueno, y empiezo a dañar funciones que son necesarias para la vida misma. Y está bueno también que uno pueda evaluar en qué estado está viviendo. Es decir, bueno, sí, tal cual. Es necesario tener miedo, ya lo dijimos, pero vivo constantemente en un estado de miedo, porque vos varias veces lo mencionabas, el vivir así evidentemente no es sostenible en el tiempo. O sea, termina afectando no solo mi capacidad para reaccionar, sino para vivir, ¿no? Esto de la captura de la amígdala no solamente te altera, porque no solamente inhibe la toma de decisión, que es fundamental, inhibe la conciencia, ¿no?, porque uno está como intoxicado y está tomado por la emoción, pero también tiene impactos en el cuerpo, ¿no? Porque cada vez que uno tiene niveles intensos de miedo, ¿no?, como niveles intensos de estrés, generan marcas en el cuerpo, generan marcas en las estructuras cerebrales, ¿no? Inclusive ahora la epigenética, ¿no?, que está viendo de cómo podemos transferir a las futuras generaciones nuestras marcas. Claro, nuestras marcas, pero cada experiencia de estrés que yo vivencie me deja una marca. Entonces muchas veces se puede comprender también porque algunas personas parecen como más estresadas que otras, ¿no? O no es lo mismo que una persona viene tal vez de que su madre o su padre estuvo en la guerra o estuvo viviendo situaciones estresantes o traumáticas. Entonces algo de eso se transmite genéticamente. Ahora, lo que tenemos que saber es que lo que se transmite genéticamente no necesariamente quiere decir que uno lo vaya a desarrollar, porque lo determinante va a ser el estilo de vida. Entonces, mi estilo de vida va a determinar si a mí se me va a despertar aquella marca o no. Hay esperanza, digamos. Exacto. Por eso, y es responsabilidad de cada uno también, porque cada uno tiene que armar su entorno, su ambiente, a pesar de lo que pase afuera, porque uno no las escucha, no, pero esta sociedad o cada vez te pide que trabajes más, que hagas más cosas, que... No, nosotros somos responsables finalmente si vamos a tomar o dejar. Claro. Justo te iba a preguntar en relación a esto, de decir, bueno, yo soy consciente o empiezo a ser consciente de que vivo todo el tiempo bajo ese estrés del miedo, pensando más que nada incluso en una ansiedad, ¿no? ¿Cómo empezar a armarme de herramientas o qué herramientas puedo poner en práctica para salir de este ciclo de preocupación constante y en definitiva empezar a confiar un poco más, a entrar en ese proceso? ¿Qué puedo hacer? Sí, y otra vez, bueno, el ritmo biológico tiene 24 horas y requiere y te pide descanso. O sea, por más que la sociedad, que no importa quién te diga que tenés que trabajar 14 o 15 o 20, que encima cuando no es creativo, porque uno a veces dice, bueno, por lo menos es parte de lo que me gusta hacer y para mí también es un hobby trabajar, ¿no? Supongamos que uno se excede, que es excesivo, que es desgastante, que genera estrés, que es un esfuerzo. Uno es el que decide, no, la verdad que necesito descansar, necesito parar, necesito hacer el corte, ¿no? Constantemente, como lo del vaso, ¿no? Tenemos que estar midiendo ya porque mi cuerpo me dice hasta cuándo, ¿no? El cuerpo es como las emociones, me va a avisar, me va a ir diciendo, mira, tenés que parar. Tenés que parar, tenés que parar, tenés que parar. Ahora, si constantemente lo que no paro es mi cabeza, porque también me pasa, ¿no? Que ¿no? El ansioso todo el tiempo está en actividad, pero lo que tiene que hacer no lo hace. La acción específica no la realiza, que es el trabajo significativo, que es aquello realmente que tiene sentido. Entonces, por eso también termina como un estado de ansiedad constantemente, agotado. El que tiene ansiedad termina agotado.
Y te dice, lo que tenía que hacer no lo hice, pero la cabeza no me para. Claro. Porque se está adelantando todo el tiempo al futuro o a situaciones que no pasaron todavía. Y nosotros tenemos para vivir un día a la vez. Tenemos para vivir apenas este momento. Entonces, el resto es confiar. Y confiar en lo que va a venir, confiar en el proceso de la vida, confiar en este Dios, en la providencia, que tiene sus planes, ¿no? Que la incertidumbre y que los riesgos es parte de la vida, pero que también voy a saber qué hacer cuando llegue el momento de lo que tenga que hacer. Y registrar también es lindo, algo puntual, es estar llevando un registro, ¿no? De cómo resolví en el pasado. Si yo llevo un registro de los logros, de las resoluciones, de qué hice ante determinadas situaciones, eso también me va a recordar que puedo hacer lo mismo a futuro. Hay un texto que seguramente vos lo conocés, que dice, no tengo nada que temer del futuro a menos que me olvide de mi historia del pasado. Sí, lo que Dios ha hecho conmigo en el pasado. Exacto. ¿No? O de cómo, porque a veces uno capaz ni registraba que fue Dios, porque a veces pasa, ¿no? Que uno dice, bueno, pero lo resolviste, y si hubo algo bueno en eso y lo pudiste resolver, y seguís con vida, seguramente estuvo, ¿no? Porque todo lo bueno que nos va pasando, y también la capacidad de poder reinterpretar, ¿no? Nuestras vivencias que nos generan miedo, porque a veces los miedos también tienen que ver, ¿no? con historias, ¿no? Con vivencias. Y tal vez viví una situación que en su momento no tenía los recursos para afrontar, pero no significa que hoy no los pueda afrontar. Significa que a lo mejor esa experiencia también puedo transformarla y hacerla significativa y decir, bueno, de esta experiencia salí, ¿no? La puedo volver a contar distinto. Este es también el valor del lenguaje, otra vez, el valor de la palabra. Porque mientras yo construyo algo simbólico ahí, lo que estoy construyendo es recursos para abordar el miedo. Y la confianza también depende de eso, en dónde tengo la confianza. Ahí nos vamos a meter como para Sí. ir al fin o al final. Pero vos sabés, Vero, mientras hablaba, se me venía a la mente también un versículo muy conocido de la Biblia, que en lo personal me gusta mucho porque está metido en el Sermón del Monte, cuando Jesús da una exposición excelente ante la multitud, y dentro de todo eso habla de la ansiedad, y en un último versículo, después de una línea de pensamientos que viene hablando, el texto de Mateo capítulo 6, versículo 34, dice, así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Dice, recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Muchas cosas en relación a este versículo se me vienen a la mente, pero pienso en primer lugar lo mucho que Dios nos conoce. Porque Él sabe muy bien cómo es nuestra manera de pensar y que todo el tiempo estamos pensando en el mañana, y es como, bueno, vivan el hoy. Me gustó mucho esto que decías del descanso, el descanso aplicado en el día, en la semana, en el mes. Siento que Dios en el Sermón del Monte trataba de aplicar ese principio también. Y por otro lado, la importancia de tener confianza en Él. Por eso ahí te paré, porque creo que el tema de la confianza reviste al miedo, y de eso se trata, decir, bueno, en quién estoy poniendo mi confianza. Lo mencionábamos al principio también del podcast, es hasta qué punto estoy dispuesto a soltar para que Dios sea el que se encargue de todo lo que hay a mi alrededor. Vero, ¿cómo podemos recuperar el control cuando sentimos, volvemos a como hablábamos en el último podcast que nos acompañaste, esto de decir, bueno, ya el vaso rebalsó, me doy cuenta que estoy viviendo todo el tiempo con miedo, que eso me irrita, me enoja, trato mal a las personas? ¿Cómo puedo volver? ¿Qué prácticas o qué cosas puedo hacer? ¿Qué ejercicios, hábitos? Algo mencionabas que era, bueno, el descanso y varias cositas más, pero ahora hablamos ya cuando estamos desbordados, ¿no? Sí, de la cuando emoción. estamos desbordados, cuando estamos acelerados, cuando, ¿no? el sistema simpático está en plena aceleración y no puede parar,
el que se encarga de parar es el parasimpático, que es el responsable de la calma y la relajación. Ahora, yo tengo que generar una práctica puntual para esa calma. O sea, la práctica del descanso, a veces estos descansos necesarios justamente para recuperar la calma y la relajación. La respiración es por un lado, que ya habíamos mencionado, la respiración, inhalar profundamente, exhalar suavemente. Ya escucharte me da ganas de respirar hondo. Pero... Bueno, y las palabras, mira, las palabras también tienen un efecto. No solamente el efecto de la palabra en sí, sino el tono de la palabra, ¿no? Es increíble, ¿no? Esto como el modo, ¿no? O como la música que escuchamos también. Y uno de los grandes recursos que tenemos, ¿no? Es tener un versículo, algo que a mí me permita anclar en los momentos de miedo, ¿no? Porque justamente la palabra que inscribe y que desarrolla en la corteza prefrontal, que es la que va a encargarse de desactivar un poco la amígdala o de inhibir el control de la amígdala, cuando yo nombro el miedo, baja. Cuando yo digo tengo miedo, pero cuando yo empiezo a nombrar palabras de afirmación y de confianza, que alimentan la confianza, también le estoy dando como un soporte que me va a permitir no solamente pensar, racionalizarlo, sino que me va a cambiar de foco. Entonces, no sé, por ejemplo, este versículo que dice, ¿no? Porque las emociones van y vienen, eso es lo que tenemos que saber, que las emociones de alguna manera fluctúan, se regulan, se disparan, bajan, y esto es como lo más fácil, ¿no? Pero la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre, ¿no? Una promesa que a mí me permita anclar, que a lo mejor en algún momento realmente fue... yo cuando era chica el Salmos 23 era, excelente, ¿no? Entonces sí. pasaba por situaciones de miedo o situaciones de incertidumbre y automáticamente recitaba el Salmos 23 y ahí me quedaba en que decía, aunque pase por valle de muerte y sombra, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Entonces es invocar la presencia y es recordar, ser conscientes de la presencia de Dios ahí, ¿no? Porque la presencia está siempre. El problema no es que si está o no está, el problema es que no somos conscientes de ellas. Claro. Entonces somos conscientes cuando realmente tal vez anclamos con una promesa, tener ahí, ¿no? Poder nombrar alguna promesa bíblica, poder hacer el recorrido, historizar muchas veces, ¿no? La secuencia de una historia, de cómo esa persona lo resolvió, cómo acudió a Dios y Dios estuvo. Excelente, Vero. O sea, es que pienso, y lo sumo ahí a la lista, vos decías Salmos 23, leíamos Isaías 41:10, es otro para tenerlo ahí. En lo personal, últimamente estoy usando el Salmo 40, que dice pacientemente, espera a Jehová y él oyó mi clamor. Y es terapéutico, literalmente, porque uno puede sentir cómo las palpitaciones empiezan a reducirse, la respiración empieza a cambiar. Entonces es un ejercicio para aplicar y poner en práctica esto, ¿no? Cuando estoy en el borde, me encantó ahí tener una promesa, un texto. Nunca lo hice y me parece interesante lo de agarrar una historia en ese momento también. Decir, bueno, cómo Dios ayudó a esta persona a salir adelante de esta situación. Tal cual. Sí, y que hay un montón de recursos en la Biblia que por algo están ahí, supongo, porque justamente sabía que íbamos a estar en un proceso donde constantemente íbamos a estar bombardeados por situaciones de miedo, de peligro. Pero justamente lo que nos permite salir y poder ver más allá es, ¿no? Estas palabras que no pasan, estas promesas que no pasan, que perduran, que trascienden, y que también nos conectan con algo mayor al miedo, que es el amor, ¿no? Como el gran propósito de la vida. Y es todo lo contrario al miedo, ¿no? Porque, ¿no? Dice que donde hay amor, el perfecto amor, echa fuera el temor, ¿no? No pueden convivir juntos. Entonces, este amor donde, ¿no? Este amor perfecto que lo conocemos a través de la persona de Jesús, ¿no? Cómo vivió, cómo fue, ¿no? Es que es el amor en práctica, en acción, justamente nos protege, ¿no? Cuando el miedo te ahoga, te asfixia, no te deja avanzar, te encierra, el amor es expansivo. El amor es dar, es entrega, ¿no? Es lo que te permite justamente sentirte seguro, confiado.
¿no? Entonces, aprender a desarrollar vínculos, ¿no? Aprender a desarrollar una relación con Dios, ¿no? Justamente es lo que nos va a dar la seguridad, porque así es como vamos creciendo. A veces no sabemos, no tenemos puntualmente certeza de qué va a pasar mañana, pero sí puedo tener la seguridad de que voy a tener la promesa. Amén. Pero increíble todas las herramientas que nos diste, los consejos que nos dejaste también. Me quedo con esta última actividad de decir, bueno, tener una promesa, algún texto, una historia a mano para esos momentos donde estoy desbordado. Y creo que podemos dejar el mensaje en definitiva que hay salida, que hay esperanza, hay manera de cambiar patrones, así sea yo una persona que vive constantemente bajo el miedo. Es empezar a soltar, depender más de Dios, empezar a respetar los procesos de vida, desde el descanso hasta la alimentación. Y me gustó mucho, y ahí te dejo cerrar a vos, el cambiar el diálogo, también que lo mencionabas como una herramienta. Te dejo cerrar, Vero, con lo último. Sí, y dejar de identificarnos al miedo, porque también ahí es una elección. O nos identificamos al miedo o nos identificamos al propósito. Wow. O sea, ponemos el foco en el miedo o ponemos el foco en el propósito. Me tirás esto que ya tenemos que cerrar y es un tema que a mí me apasiona. O nos centramos en el miedo o nos centramos en el propósito. Tal cual, ¿no? O sea, y esa es una elección. Todos los días tenemos que decidir dónde va a estar el foco de atención. Porque cuando estoy decidiendo esto también es la manera, cuando el lóbulo, la corteza prefrontal desarrolla la atención sostenida, desarrolla la toma de decisiones, la planificación, la resolución de problemas, pero a partir del lenguaje, a partir de las palabras que voy a utilizar para ese desarrollo. Ahora, obviamente que ese desarrollo va a avanzar e inclusive nos permite muchas veces desconectar, ver más allá. Pero ver más allá también es parte del mismo desarrollo. Así que tenemos tarea, no solamente el versículo, sino poder meditar en un versículo. Que es un desafío mucho más amplio. Porque uno a veces dice, bueno, sí, ya está, repito el versículo. No, pero quédate en el versículo. Claro. Y de paso, ahí es donde voy a ir encontrando mi propósito también. Exacto, ¿no? tal cual. En el ida y vuelta con Dios por medio de su palabra. Claro, porque el miedo es pasado. En realidad siempre el miedo te lleva atrás, pero el propósito te lleva hacia adelante. ¿No? Siempre, ¿no? Porque Dios constantemente decía que miren adelante, que miren Canaán, que miren ¿no? la tierra que venía, ¿no? Estaban los que miraban atrás porque estaban oprimidos, estaban esclavizados, estaban aterrados, pero muchos todavía querían quedarse ahí. Claro. Ahora, ir hacia adelante tiene sus riesgos, sí. Es un desafío, hay que perder, hay que perder. Atravesar los miedos. ¿No? Es el miedo a perder algunas cosas, pero también gracias a esas pérdidas hay ganancias. Entonces, poder tener claro siempre hacia dónde uno va. Me queda incluso, nosotros hablábamos de la ansiedad como ese miedo que mira al futuro, y nos acabas de dejar a todos porque, decir, miremos al futuro, pero miremos al propósito. Exacto. Entonces ahí se retransforma el miedo para que ocupe su lugar, que sea el que me cuida, el que me ayuda a reaccionar cuando sea necesario, pero si voy a mirar al futuro, que sea para mirar mi propósito de vida. Tal ¿no? cual. Sí, excelente. Vero, muchísimas gracias. No, gracias Quedó mucho por hablar, pero nos dejaste, la verdad, que consejos prácticos para que podamos hacer en nuestra casa. Despedimos también a todos los que nos están acompañando aquí en el podcast. Recordamos que podés compartir si te gustó, si te parece que le puede ayudar a otra persona, si conoces a alguien que está viviendo oprimido, oprimida por el miedo. Este podcast creo que le va a hacer bien, así que aprovecha a compartirlo. Y además tenemos para ofrecerte esta guía de estudio que es nuestra revista Mente Feliz, donde vas a poder desarrollar cada uno de los temas con más información, con ejercicios para que puedas hacer. Si querés recibirla, podés mirar allí en la descripción de este mismo video y vas a tener toda la información para que te pueda llegar a tu casa. Te mandamos un abrazo muy grande y nos volvemos a encontrar en el próximo episodio de Felizmente.